Hola a todas, este video es para comentar la ponencia de Sebastián Mezquita titulada Poshumanismo. Bueno, aquí voy a tomar solamente dos pequeños puntos, este video no va a ser muy largo. Me llama mucho la atención una de las citas de Braidotti, que es de la página 39, que dice, de igual manera, con la religión, a la mujer se le ha relegado al ámbito privado, a la emocionalidad, a los cuidados, a la irracionalidad y a las pasiones, lo que el humanismo, con su defensa por los derechos del hombre, pero de la mujer, crea una doble opresión, ya que se refuerza la inhibición de la entrada al ámbito de lo público. Eso es muy interesante porque en estos días yo estuve revisando unas clases que tienen publicadas Rita Segato en YouTube y que de hecho ella hizo ese libro que se llama Contrapedagogías de la Crueldad, y en él encontré un análisis sobre cómo a partir de lo violento, cómo a partir de los crímenes por ejemplo, el crimen de la violación, se evidencia más esa relegación hacia lo íntimo o hacia lo privado de la mujer. Y es que, digamos que ella decía que los crímenes como la violación eran caracterizados de manera íntima, no eran caracterizados de una manera pública, digamos como los caracteriza un homicidio, sino que al ser caracterizados de una manera íntima, de una manera privada, ya se presuponen cosas sobre el hecho o sobre las cosas que han acontecido por parte del agresor al agredido. Entonces, ella dice que cuando se relega esto y se hacen ese tipo de presuposiciones respecto al crimen, lo que se hace es negar al sujeto víctima y ni siquiera considerarlo como un sujeto víctima dentro de la ley. Ella lo caracteriza desde el Brasil, desde donde trabajó estructuras elementales de la violencia, creo que es el libro en el que caracteriza precisamente este elemento de la violación. Hay otro libro que también lo caracteriza muy bien, que es de Susan Brown Miller, que no me acuerdo cómo es que se llama en este momento, pero luego les paso el dato, en los que caracterizan todos estos crímenes de una manera, ¿cómo decirlo?, como separada, como al ellas no ser sujetos como tal, o ciudadanos o personas dentro del ámbito de la ciudadanía, esos cuerpos no son considerados de esa manera, sino que son considerados dentro de un organismo paraestatal de una manera más como objetualizada. Pues ella lo afirma así, porque ella dice que la mujer tiene una doble condición, una condición en la que es persona, pero a la vez no es persona. Es persona porque es un cuerpo que tiene que ser cuidado por sus progenitores, que tiene que ser cuidado, digamos, por su padre, por su madre. Entonces la violación pasa a ser un elemento en el que no se está violando al sujeto, sino se está creando una violación, una destrucción moral de todo lo que hay detrás de ello. Entonces por eso es que me llama mucho la atención esta cita, porque inclusive en la caracterización de esos crímenes tan atroces uno puede llegar a ver cosas muy delicadas. Ella nombra mucho el caso de Ciudad de Juárez, que es el documental de señorita Lourdes. Ese yo ya lo publica en el blog si lo quieren ver. También se encuentra en YouTube. En el que ella, como había nombrado en ese momento, caracteriza, por ejemplo, el funcionamiento de estos estamentos paraestatales sobre los cuerpos femeninos. Y también mira cómo son dejados de lado todo este tipo de crímenes. Ella afirma que, por ejemplo, los crímenes que nunca son resueltos, que por más que se presione para que se resuelvan, por más que se intenten buscar datos, intenten buscar información, igualmente nunca van a ser resueltos porque son crímenes caracterizados como los crímenes del poder. Y al ser crímenes del poder nunca van a ser juzgados. Y eso genera problemas aún más fuertes, digamos, dentro de los estamentos de las leyes de las que se supone que tienen una protección a los ciudadanos. Por eso es que nombré que las mujeres no eran
sujetos de derechos dentro de una sociedad. Quizá mi afirmación sea un poco apresurada, pero fue una de las interpretaciones que leía Rita Segato. Digamos que esa relegación a lo privado, al ámbito de lo íntimo, a ese ámbito que mantiene incluso sacralizado ese cuerpo, hace que, por ejemplo, cosas como la violación sean difíciles de tratar legalmente. Ese es uno de los puntos que me gusta comentar de acá respecto a esta ponencia sobre el humanismo. El humanismo es bastante complejo. Y por aquí hay otro que me gustaría comentar, que es creo que el punto 1, que él habla sobre un universalismo abstracto, un universalismo en el que precisamente o sea, no solamente se nos da una noción de mundo basada en los conceptos, que los conceptos precisamente son una abstracción de esa realidad de la cual se está analizando, inclusive una complejización de todo ello para llegar a crear ese concepto como una metáfora de algo más, de algo grande o de ciertas cosas, tal como lo hace, por ejemplo, Silvia Rivera con el concepto de Cheje, que funciona como, desde el lenguaje aymara, funciona como una metáfora para caracterizar ese mestizaje nuevo que, que no es ese mestizaje que siempre vive acomplejado por no ser. Al fin y al cabo, no ser ni europeo, no ser indígena, no ser negro, no ser. Entonces, ese es uno de los ejemplos ahí muy interesantes de ese universalismo abstracto. Y es muy interesante, a mi parecer, verlo porque este universalismo abstracto es una negación de nuestros propios cuerpos. Porque cuando somos formados, por ejemplo, en una academia como la Academia Filosófica, que es una academia bastante conservadora, como lo dice el comentario de la propia Diana, estamos también asumiendo una condición corporal, una condición mental, una serie de cosas que al fin y al cabo nos van a terminar como afectando. A veces yo siento que estar ahí adentro es como, no se lo dicen uno explícitamente, pero sí es la letra con sangre entra, ¿no? Y también es el malestar tan grande que puede generar ese negar cuerpo, ese negar experiencia, ese convertir las vivencias, convertir todo lo que nos va componiendo lentamente dentro de las contingencias de la vida y que se va modificando dentro de puntos de fuga, dentro de linealidades, convertirlo en algo que no importa y que al fin y al cabo lo que necesita la modernidad, lo que necesita todos estos modelos productivos, todos estos modelos económicos, son sujetos eficaces, sujetos no puedan pensarse esas realidades, sino sujetos que atiendan a modelos económicos de producción constante, de producción que atendan contra la naturaleza, contra los animales, contra una serie de cosas que van nombrando aquí Braidotti y serie de movimientos que van nombrando. Y es muy complicado manejar ese tipo de cosas. Una cosa, por ejemplo, que yo me preguntaba en una materia que estoy viendo de ambientalismo es, mire, yo tengo que hacer un proyecto de ambiental. Cuando comencé a hacerlo, me vi un capítulo en Cartoon Network de los Tres Ositos, si no sé si conocen esa serie, en la que estaban ahí los Tres Ositos, estaban comprando frutas y verduras en un mercado y todo fino de Estados Unidos, en el que de repente les venden una bolsita así, una bolsa de esas ecológicas de tela. Entonces la gente les comienza a mirar como más si ellos no tienen esa bolsa, como a ser medio ecofascistas. Entonces los ositos se comienzan cuando compran la bolsa y comienzan a recibir atención en la calle tú tienes esta bolsa, ellos comienzan a comprar más y más y más y más bolsas hasta que comienzan a acumular. Y se supondría que el objetivo de sacar este tipo de bolsas ecológicas es precisamente no la acumulación, no acumulación de ese tipo de cosas. Y cuando yo estaba planteando, por ejemplo, ese proyecto, me preguntaba, bueno, ¿y yo cómo planteo un proyecto de educación ambiental
lamentable dentro de una sociedad que se basa en un consumo constante de bienes, de servicios, de productos, y que separa, por ejemplo, el producto de esa redundante de esa producción en que fue hecho. Entonces yo decía, bueno, ¿yo cómo hago? ¿Cómo hago? Cuando vine a ver un poco más el ecofeminismo y a atender un poco más detenidamente todos estos temas del feminismo, me di cuenta que la manera era comenzar poco a poco a hacer un reconocimiento de todo lo que hay alrededor, comenzar a trabajar con mis estudiantes a partir de ese tipo de cosas. Para comenzar como a mover o hacer tambalear todas esas verdades universales que les han sido implantadas y que han sido ya casi transferidas desde la leche. Entonces eso es, digamos que una de las respuestas ahí es el feminismo comunitario, como él aquí en ese un pequeño apartadito lo nombra, y también que tiene que ver mucho con la ponencia que yo debo hacer para la próxima semana. Y es que, por ejemplo, en ese feminismo comunitario hablamos de sociedades comunitarias que no funcionan en, digamos, en una forma jerarquizada, sino que siempre van a funcionar como una malla de contención para todos los que hay ahí, que no van a dejar caer más en la miseria a la persona. También cómo comienzan a partir de esa comunidad, de ese tejido de pensamiento, a cuestionar, a cuestionar cosas como el colonialismo, como el racismo, y cosas que realmente las van afectando y van haciendo de su vida condiciones más precarias incluso. Y cómo van violando y van dañando todos esos territorios. Entonces, eh, yo creo que ese es mi comentario para la ponencia de Sebastián, y me gustó mucho tu manera de escribir. Gracias. Adiós.